Bien, gente. Vamos, vamos a empezar con este video que tiene como intención hacer un repaso general de, de lo que ustedes vieron en la clase del jueves con el profesor Reca, es decir, presente perfecto simple, el último tema que nos queda antes del parcial. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso de la forma, de los usos y de los adverbios que se utilizan. Eh, y después vamos a pasar a hacer algunos ejercicios desde una página web. Las invito a que siempre que necesiten frenar el video, tomar nota, frenar antes de que yo les dé la respuesta de un ejercicio para poder pensarlo ustedes y demás, que lo hagan bien. Aprovechen el video como recurso que es. Capaz es un poco redundante o obvio, pero eh, para quienes no lo sean, sepan que tienen esa posibilidad. Vamos a empezar con la forma de la estructura de este tiempo verbal. El presente perfecto simple utiliza como auxiliar, como verbo auxiliar, al verbo have conjugado en presente, ¿sí? Es decir, va a ser normalmente have y va a ser has con las personas he, she, it. Bien. Ahora, el verbo principal ustedes lo van a tener en la forma de pasado participio. ¿Sí? Si no saben cuál es la forma de pasado participio, la forma de pasado participio es la tercera columna que ustedes van a ver en la lista de verbos irregulares. Bien, si yo les comparto desde mi pantalla, ustedes tienen la lista de verbos irregulares, por ejemplo acá, el infinitivo en una columna, el pasado simple que ustedes ya lo utilizaron cuando empezaron a ver pasado simple, ¿sí? Y acá nosotros tenemos el pasado participio. Para los verbos regulares, ¿sí? Que no los van a encontrar en esta lista, tanto el pasado simple como el pasado participio van a tener la terminación ed, ¿sí? Entonces ustedes acá no los van a encontrar, ¿bien? Pero si ustedes tienen que hacer un ejercicio con presente perfecto, van a venir acá a la lista y van a buscar el pasado participio. Si no lo encuentran en la lista, significa que se conjuga con ed. Bien. Vamos a ir mostrando algunos ejemplos y los vamos a ir explicando para que queden más en claro. Bien. Acá nosotros tenemos I have visited France many times. Bien. Entonces, a la persona I la acompaña el auxiliar have y el verbo visit, que es regular, va a llevar ed para formar el pasado participio. Bien. Esto vendría a ser un equivalente a decir he visitado Francia muchas veces. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Acá tenemos Lucy hasn't found yet. Hasn't, por supuesto, es la combinación de has not. ¿Sí? Es lo mismo. Acá utilizamos has porque la persona es Lucy. ¿Sí? Equivalente a she. ¿Sí? Entonces es como si nosotros dijéramos she has not found yet. Bien. Lucy aún o todavía no ha llegado. Bien. Found, otro verbo regular. ¿Sí? Y acá vamos a ir pasando a ejemplos que incluyan preguntas. Bien. Y empezamos con una pregunta del tipo yes or no. Have you ever been on a plane? ¿Alguna vez has estado en un avión? Sí, es una forma en la que uno suele preguntar si alguien viajó en avión alguna vez. Pero sí. Entonces, como en todas las formas interrogativas, la persona y el auxiliar invierten el orden. Bien, el auxiliar pasa adelante. Entonces, como la persona es you, ponemos have you. Ever significa alguna vez. Esto lo vamos a ver con los adverbios, así que no se preocupen. Y acá tenemos el verbo to be en la forma de
pasado participio. ¿Sí? Entonces, como el verbo be es irregular, ustedes van a la lista y van a encontrar que esta es la forma de pasado participio. ¿Sí? ¿A esto qué responderíamos? Tenemos que hacer la respuesta corta, ¿sí? Que se forma con yes or no. La persona, como me preguntaron a mí, con you, yo voy a tener que responder con I. Entonces diría yes I have, o alternativamente no I haven't o have not. Bien, entonces esta es la forma de respuesta corta para las preguntas del tipo yes o no. Bien. Y finalmente, con respecto a las preguntas abiertas, solamente difieren en que tienen el pronombre interrogativo, igual que en todos los demás tiempos verbales. Entonces, si nosotros dijésemos where has she been, ¿dónde ha estado ella? Por decir un ejemplo cualquiera, se respeta la estructura. Pronombre interrogativo, auxiliar que le corresponde a la persona y el verbo principal en la forma de pasado participio. Bien, si ustedes recuerdan el orden de las preguntas y del afirmativo y del negativo, van a ver que los tiempos verbales en general se utilizan siempre de la misma manera. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene presente perfecto con otros tiempos verbales? Es que lleva auxiliar en el afirmativo, por ejemplo, pero ustedes esto ya lo vieron, por ejemplo, en presente continuo y en pasado continuo, pero no mucho más. ¿Bien? Si les sirve, a modo de recordatorio, todos los tiempos perfectos llevan como auxiliar el verbo have. Bien, cuando ustedes han avanzado van a ver que hay otras formas de tiempos perfectos, pero si les sirve como regla, para los tiempos perfectos el auxiliar es have. Bien, acá en este caso conjugado en el presente, como ustedes ya lo vieron. Vamos a pasar a los usos que tiene el presente perfecto. Bien, nosotros podemos englobar a los usos del presente perfecto en dos o tres grandes categorías. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar o podemos mencionar en primer lugar a esto, a las acciones del pasado sin una referencia de pasado. Bien. Cuando nosotros vimos pasado simple, yo hice hincapié en que el que habla en pasado simple tiene una noción específica o puntual de cuándo sucedió una acción. ¿Sí? Esto lo dijimos cuando nosotros vimos el pasado simple. A diferencia de eso, el presente perfecto se utiliza para mencionar cosas que pasaron, por ejemplo, en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Una o más veces, pero que sucedió, o si hacemos la oración en negativo, que no sucedió en ningún momento de nuestras vidas. Y para preguntar eso, ¿bien? Entonces, si nosotros tomamos este ejemplo, have you ever been on a plane? Lo que estamos haciendo es preguntar eso. Si alguna vez has estado en un avión, ¿sí? No incluyo ese cuándo. No podría estar por este uso que tiene el presente perfecto, ¿sí? Lo mismo si yo digo I have visited France many times. He visitado Francia muchas veces. Estas muchas veces habrán sucedido en el correr de mi vida. No sé, en los últimos años o desde que era joven, no importa. ¿Sí? Lo que expresamos es que en algún momento de nuestras vidas esto sucedió o no sucedió o lo preguntamos. Bien. El segundo uso principal
son acciones no dinámicas, ¿sí? Acciones, podríamos decir, pasivas no es el término más correcto, pero no dinámicas, que empezaron en un momento del pasado y que continúan en el presente. Bien. Todavía nosotros no indagamos mucho en la diferencia entre acciones que son dinámicas y acciones que no son dinámicas. Bien, esto nosotros no lo vimos. Sí vamos a hacer mayor hincapié en inglés avanzado. Bien. Pero hay ciertos verbos que a nosotros nos permiten usarlos en las formas continuas y hay otros que no, ¿sí? Para esos verbos que no se pueden utilizar en la forma continua, utilizamos el presente perfecto simple para poder expresar esta idea, ¿sí? No vamos a indagar mucho en la diferencia para no confundirnos por ahora, pero la idea es la siguiente. Cuando yo hablo de un periodo que todavía no terminó, ¿sí? El presente perfecto me hace hincapié en esto, en el que hasta ahora algo pasó o no pasó. Bien, entonces vamos a buscar un ejemplo para esto, ¿sí? Si yo dijese, por ejemplo, I haven't seen John for 2 days, ¿sí? Yo no he visto a John por 2 días. En nuestro castellano diríamos, no veo a John hace 2 días. La acción de no verlo a John empezó ¿cuándo? 2 días atrás y ahora continúa. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un ejemplo en el afirmativo. Si yo digo, Lucy has been a teacher for 10 years. Bien. Acá la acción es been, ser, ¿sí? Teacher, docente. Nosotros, ¿qué estamos queriendo decir? Que ella es docente hace 10 años. ¿Bien? Entonces, un error muy común, si nosotros queremos traducir esto literalmente, es decir, ha sido docente por 10 años. En castellano es un poco más confuso porque ese ha sido nosotros, por lo menos en esta zona, no lo utilizamos tanto y pareciera que ya no es más profesor o docente, ¿sí? En cambio, en el presente perfecto, esta acción continúa en el presente, ¿sí? Entonces, digamos que estos dos usos, ¿sí?, son relativamente parecidos porque ambos usos abarcan periodos hasta la actualidad, ¿sí?, que comenzaron en el pasado pero hasta la actualidad, simplemente que nosotros no podemos usar referencias de cuándo puntualmente sucedió una acción, porque no abarcamos acciones puntuales, sino que abarcamos periodos. Bien, entonces esa es la diferencia principal que tenemos con el pasado simple. Bien, el pasado simple indica una acción que sucedió en un momento que yo sé o supongo que sé. El presente perfecto abarca un tiempo más amplio e indefinido. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver que hay algunos adverbios que se utilizan para completar este significado o que en el caso de un ejercicio nos permiten identificar que la oración que tenemos
es una oración en presente perfecto, ¿sí? Y los vamos a ir empezando a ver de a poquito y cada uno con sus diferentes aplicaciones. Yo acá fui tratando de agrupárselos. Vamos a ir dando algunos ejemplos para que ustedes vean en qué posición de la oración se encuentran y cuál es su significado. Bien. Vamos a empezar con for y con since. Como nosotros vimos, for abarca un periodo de tiempo. Bien, vamos a copiar este ejemplo de acá. Podemos decir, por ejemplo, Lucy has been a teacher for 10 years. Bien, entonces for lo que hace es presentarnos una cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden suponer cuándo comenzó esa acción, bien, por la duración. Ahora, yo puedo hacer este mismo ejemplo y utilizarlo con since. Ahora, since lo que hace es decirme cuándo empezó una acción, ¿sí? No cuándo sucedió, como casi digo erróneamente, ¿sí? Sino que me marca el punto de inicio. Entonces, Lucy has been a teacher since 2012, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con este since yo puedo decir el año, el mes, el día de la semana, lo que sea, bien, cuándo comenzó la acción, ¿sí? E insisto en esto, no digo cuándo pasó, porque no estamos hablando de acciones puntuales de que fue docente en un momento, sino que desde entonces esa acción continúa. Bien. Este for ustedes lo pueden llegar a encontrar en otras formas verbales, ¿sí? Porque yo puedo decir que Lucy fue docente por 10 años, en pasado simple, ¿sí? Bien. Pero es muy característico de esta forma. Entonces, presten atención, ¿sí? Por lo pronto, para seguir unas pautas claras para todo el mundo, cuando nosotros veamos for y since, vamos a poder interpretar que estamos viendo presente perfecto. Bien, recuerden esto porque va a ser importante para la resolución de los ejercicios. Vamos a pasar con just, already y yet. Bien. Algunos de estos ejemplos pueden ser confusos si nosotros los traducimos, así que vamos a ir haciendo lo mejor posible como para explicarlos y no tanto traducirlos. Bien. La palabra just o el adverbio just se utiliza para decir que algo sucedió recientemente o muy recientemente. Bien, entonces yo podría decir I have just seen Tom on the street. Bien, entonces acá medio que le estamos haciendo una trampa a la regla, a una de las reglas que vimos recién, porque esta es una acción puntual. ¿Sí? I have just seen Tom on the street. Acabo de ver a Tom en la calle. Entonces, yo no digo cuándo. Bien, solamente aclaro que fue hace muy poco. Hace muy poco puede haber sido, no sé, hace 5 minutos, hace 30 segundos, hace una hora. Es medio relativo. Bien, pero con eso marcamos que fue hace poquito, recién. Entonces, el orden, ¿sí?, va a ser entre el auxiliar have y sin, que es el verbo principal, y solamente se va a utilizar para oraciones de tipo afirmativo. Bien. Algo muy parecido va a pasar con already. Bien. Already se utiliza en oraciones afirmativas principalmente, ¿sí?, no exclusivamente,
pero principalmente para indicar que algo sucedió antes de tiempo o antes del tiempo determinado, especificado y demás. Bien, entonces yo podría decir, no sé, Gloria has already finished her exam. ¿Sí? Nosotros podemos decir que Gloria ya terminó su examen. Fíjense cómo si nosotros lo traducimos nos va tirando a otra estructura, porque en el castellano, en nuestro castellano, esto no es tan habitual. Bien. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no solo que lo terminó, sino que lo terminó antes de lo que nosotros esperábamos. Bien. Entonces, principalmente en la forma afirmativa. Este already también se puede utilizar en preguntas, ¿bien? Pero mayormente para expresar una sorpresa, ¿sí? Entonces, no lo vamos a ver en detenimiento, pero sepan que esto existe, ¿no? Podríamos decir, has Gloria finished her exam already? Bien, entonces tenemos la estructura como ya la vimos, ¿sí? Y este already a nosotros nos marca esta sorpresa, que ya tan rápido podría llegar a ser, o algo por el estilo. Bien. Y vamos a pasar a yet. Bien, yet podríamos llegar a traducirlo con una especie de aún o de todavía, ¿sí? Pero se va a utilizar principalmente en oraciones negativas o interrogativas. Bien, entonces, si yo quisiese decir, por ejemplo, que todavía no fui al supermercado, bien, yo diría I haven't been to the supermarket yet. Bien, entonces todavía no lo hice, pero tengo la intención de hacerlo o creo que lo voy a hacer y demás, pero todavía no. ¿Sí? Algo muy parecido va a pasar en la pregunta. Have you been to the supermarket yet? ¿Ya has ido al supermercado? ¿Sí? Van a ver algo muy habitual en el presente perfecto con referencia al verbo be y al verbo go. ¿Sí? El verbo be, así como ustedes lo vieron, de ser o estar, y el verbo go como ir. En el presente perfecto, si nosotros utilizamos go, ¿sí? Lo que queremos decir es que alguien, por ejemplo, se fue a algún lugar y que todavía no volvió. ¿Sí? En cambio, si decimos be o been, es la acción de haber ido y de haber regresado. ¿Sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, Dad has been to the supermarket. Bien. Entonces, es decir que fue y volvió. ¿Sí? Y ya podríamos decir, the fridge is full. La heladera está llena. Bien. O yo podría decir, Dad has gone to the supermarket. Bien. Y aclarar, he isn't back. Todavía no ha vuelto. Bien. Entonces, si en alguno de esos ejemplos ustedes ven esta diferencia, tengan en cuenta esto. Bien, que para marcar esta diferencia, esto es lo que pasa. Bien. Y finalmente vamos a ver ever y never. Como ustedes saben,
Ever significa alguna vez y never, nunca. Bien. Ustedes van a entrar en la duda. Never ya lo vimos como adverbio de frecuencia, en presente simple. ¿Cómo nos vamos a guiar para saber si este adverbio es de presente simple o de presente perfecto? Por la idea que se trata de representar. ¿Sí? Si estamos hablando de algo que es más habitual, ¿sí? Lo más probable es que never esté relacionado a un presente simple. Si tenemos algo que va más enfocado en una experiencia, ahí sí lo vamos a utilizar como forma de presente perfecto. ¿Bien? Entonces, nosotros podríamos decir, have you ever played hockey? ¿Sí? Acá nuevamente, ¿sí? Vean que ever se ubica entre la persona y el verbo principal, ¿sí? Ever principalmente se encuentra en las preguntas, ¿sí? Y en el caso de never, siempre, siempre en la forma afirmativa, ¿sí? Porque si nosotros lo utilizamos en la forma negativa, vendría a ser como un duplicado. Bien, que eso es incorrecto en inglés. Entonces diríamos, por ejemplo, I have never played hockey. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos formas muy definidas de utilizar estos adverbios. ¿Sí? Entre el auxiliar y el verbo principal, al final de la oración o como ustedes ya están. Bien, esto es principalmente la teoría del presente perfecto. Ahora vamos a pasar a unos ejercicios.